Es una serie, una secuencia. Y la Biblia dice, Dios dice de nosotros los cristianos o sus hijos, que no somos de los que retrocedemos. El cristianismo, más que una religión, más que un club religioso, más que una estadística, el cristianismo es un estilo de vida, donde aprendemos no a adaptar a Dios a nuestra vida. Eso es lo que hace la religión humana. Adapta las cosas de Dios a los, se llaman beneficios propios o intereses propios. Ahí se forma la religión humana. Pero cuando somos nosotros los que nos adaptamos a lo que Dios nos propone, pasamos de una religión a una relación, a una vida de relación, donde Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ya Dios no es una segunda o tercera opción. Cuando tenemos una buena relación con Él, Él pasa a ser prioridad. Y eso nos lleva a entender que si alguien conoce la luz, si alguien conoce la salvación, es casi imposible que vuelva atrás. Digo casi imposible porque si hay quienes han, la Biblia dice, apostataron de su fe, renegaron de su fe, abandonaron el camino de Dios, abandonaron la iglesia y bueno, abandonaron su salvación. Eso se llama apostatar, es hablar, renegar de lo que un día creímos. Pero bueno, Dios piensa de ti y de mí que no somos de los que retrocedemos. Ya hemos visto varios sermones, varias secuencias. El miércoles pasado vimos cómo la unción de Dios es elemental en la vida de un cristiano, de una cristiana, para no volver atrás, para no estar constantemente cayendo o entrando en tentación y bueno, finalmente, para no estar cometiendo pecados antiguos. No somos perfectos, pero por lo menos el crecimiento en Cristo es no volver atrás, no volver a cometer los mismos errores. Y para eso necesitamos la unción y la gracia de Dios. Amén. ¿Qué es la gracia? Es el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. ¿Qué es la unción? Es el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. No es la misma que esté en nosotros, dentro, que esté sobre nosotros. La gracia habla de un trabajo interno y la unción habla de un trabajo externo. Y ambos son importantes en la vida de un creyente para no estar entrando en tentación, para no estar cayendo en pecado. Por lo menos no tan fácilmente. Tenemos que presentarle batalla al pecado. Sí, o sea, el pecado está en nuestros miembros hasta que el cuerpo deja de vivir. No sé si usted sabía eso, pero el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces el cuerpo carnal es ahí donde está anidado el pecado. Y vamos a luchar contra el pecado hasta que el Señor venga a perfeccionarnos. Dice Pablo, hasta que lo corruptible se vuelva incorruptible. Habla de la perfección. Pero mientras hay que presentarle batalla al pecado. Amén. Preséntele batalla al pecado. No se deje caer tan fácil. Presente batalla, porque ¿a quién ayuda a Dios? A los que se esfuerzan. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué varias veces. Yo ya te entregué la tierra, ahora tú vas a enfrentar los gigantes, pero esfuérzate y sé valiente. Y ese era el requisito, que se esforzara y que fuera valiente para que la unción de Dios lo respaldara. Amén. Entonces, los cristianos somos esforzados y valientes. Amén. Entonces, vimos que la unción, la promesa hoy en día, de los postreros días que son desde Cristo hasta que Él regrese, es que la unción iba a ser derramada sobre toda carne. Todo esto lo vimos el miércoles y vimos algunos versículos del cumplimiento. Vimos que las iglesias sobreviven
cuando no tienen la unción de Dios. Pero una iglesia viva, escucha bien, no que sobrevive, una iglesia viva es donde está el mover de la unción presente, activo. Y vimos al final que había dos tipos de iglesia: la iglesia orgánica y la iglesia organizacional. ¿Sí recuerdas? ¿Sí? La iglesia orgánica es una iglesia viva, está el mover del Espíritu Santo, está la unción activa ahí, pero hay muy poca organización. Y la iglesia organizacional, hay mucha organización, demasiada, pero muy mínimo mover o nulo mover del Espíritu Santo o de la unción de Dios. Entonces, la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos que estar viviendo en un balance, en una armonía, no entristeciendo, no reteniendo, no reprimiendo al Espíritu Santo, pero tampoco cayendo en una desorganización. El apóstol Pablo lo dijo muy sencillo respecto a la iglesia. Dijo: hágase todo decentemente, ¿y qué más? Y en orden. Hágase todo decentemente y en orden dentro de la iglesia. Tiene que haber orden, tiene que haber decencia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, para que la unción esté viniendo sobre la iglesia y la iglesia seamos la portadora, el reflejo del poder de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo te responde la gente cuando le hablas de Dios? Cuando le hablas de Cristo, ¿cómo te responde la gente? ¿Qué es lo primero que te preguntan? Sí, ¿has visto a Dios? A ver, ¿dónde está Dios? ¿Qué te dice la gente? Ah, te hiciste aleluya. Ah, mira. Sí, pues como ya batiste el mundo, te dicen, ahora te das golpes de pecho. ¿Te han dicho eso algún día? Sí, qué padre se siente, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo, la gente va a dejar de criticarte o de juzgarte o de señalarte como un cristiano X cuando lo que le hablas de Dios se lo muestras con hechos. Tan, 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 tan. Sí, Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es decir, imagínate si tú le hablas a la gente: oye, Cristo sana, Él te puede sanar, yo conozco un Dios de sanidad, y el enfermo te va a decir: bueno. O sea, ¿te va a creer por obligación? Bueno, está bien. Pero ¿qué necesita el enfermo en ese momento? Que ores por él, que reprendas la enfermedad, que le digas: Señor, voy a orar por este enfermo, levántalo, Padre, te lo ruego, y en el nombre de Jesús, calentura te quitas, hueso te vuelves a soldar, y oras con fe y suceden milagros, y la gente se va a quedar así, mira, porque todo lo que le decías se lo estás demostrando. A eso se refería Pablo, que el evangelio es poder de Dios. ¿Cómo? El evangelio es poder de Dios para transformar vidas, no nada más para sanar un corazón, no nada más para sanar un cuerpo, sino un corazón, la vida de una persona. Comunidad Cristiana tiene se llama una casa de restauración especializada en adicciones y se llama Mesón del Cielo. Hace años todavía vivía nuestro pastor Isidro. Yo creo que estoy hablando de unos 20 años, más o menos. En el estado de Coahuila se hizo una estadística de que las clínicas y centros de rehabilitación normales, AA, NA, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera, salían los pacientes y había una tasa de recaídas del
80%. Es decir, que de cada 10 recaían 8. Y de los centros de restauración, donde la disciplina es totalmente basada en la palabra, en el evangelio, era al revés. El porciento de recaídas era del 2% o del 20%. Es decir, que de cada 10 muchachos o muchachas que salían después de un proceso de restauración de un lugar donde había carencias, donde no había psicólogo, donde no había psiquiatra, donde no había AA, NA, toda la disciplina era basada en el evangelio, nada más de cada 10 recaían 2. Y 8 personas eran transformados completamente en su vida. Y las autoridades de gobierno de salud no se explicaban por qué un centro de restauración con tantas carencias tenía tanta efectividad. Bueno, la respuesta es como dice Pablo: el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para transformar la vida de una persona. Entonces la unción de Dios es multiforme. Mira, yo he visto, no sé qué milagros has visto tú, pero te voy a platicar los que yo he visto. He visto ojos que cambian de color al instante. Amalgamas normales que se convierten en amalgamas de oro, plata y otros metales extraños que ya no se usan. Me ha tocado ver gente que se levanta de la silla de ruedas, que dejan las muletas, dejan el bastón. Una pierna más corta empieza a crecer hasta estar igual que la otra. No lo vi, pero mi pastor Isidro una vez, él tenía un programa de televisión que se llamaba Minutos de Sanidad. Y bueno, mucha gente lo veía. Y un día, estando en Torreón, en Coahuila, en un estadio, se le acerca una señora mayor y le dijo: Pastor Isidro, qué gusto, y lo abraza como si lo conociera de toda la vida. Y el pastor le dijo: disculpe, hermana, ¿ya nos conocemos? No, usted no me conoce, yo a usted sí. Yo veo sus programas, Minutos de Sanidad, y yo tenía no sé cuántos años que no veía nada, mis ojos estaba ciega. Y un día usted en su programa dijo: si tienes fe de que Dios te puede sanar, pon tu mano en el televisor, en la pantalla, y vas a recibir un milagro. Y yo puse, pastor, mi mano en el televisor y Dios me regresó la vista. Desde ese día yo anhelaba conocerlo. Wow. Entonces la unción de Dios es multiforme. Pero ¿sabes qué? Bueno, lo único que me falta ver es que un muerto resucite. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Si la Biblia dice, si Jesús dijo: los que me siguen a mí, las cosas que yo hago, aún mayores la harán. Yo quiero ver eso. Pero ¿sabes qué? El milagro más impactante que he visto es cuando la vida, el corazón de una persona es transformada. Cuando la vida torcida de una persona es enderezada por el poder del evangelio. Ese es el milagro más grande. ¿Sabes por qué? Porque todos los demás milagros del cuerpo aquí se van a quedar sepultados. Pero el milagro del alma es un milagro eterno. Es para salvación. Es cuando una persona se equivocó gran parte de su vida, pero Dios le dio la misericordia y la gracia para ser transformado. Y esa unción es la que hace que la persona permanezca en el camino del Señor hasta que Él regresa. Y ese es un milagro de salvación eterna. Amén. Ese es el poder de la unción. Entonces, nosotros como comunidad cristiana somos una iglesia organizacional, pero también somos una iglesia orgánica. Amén. Hay orden, hay organización. Somos más de 100 iglesias. La iglesia central está en Saltillo, Coahuila, y hay una organización, hay una cobertura, hay una paternidad espiritual. Somos una gran familia de iglesias. Hay supervisión, pero también en nuestras iglesias suceden milagros. Está el mover de la unción del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, ¿cuál es la exhortación que Dios nos enseña? Que no caigamos como iglesia en un conformismo, que no entremos en una situación de conformismo
donde a la iglesia ya no le preocupa orar, a la iglesia ya no le preocupa alabar a Dios, ni adorar, no, ya no le atrae nada de eso. No hay que caer en ese error. Mi amigo pastor Ramón Quirós de Los Cabos, todos los creo que eran los jueves, tenía reunión de oración y nada más iban 3 a la reunión de oración de toda la iglesia. Y un día anunció: en la próxima reunión de oración va a haber carne asada. ¿Qué crees? Fue toda la iglesia y gente que no iba a la iglesia también. Y todo el mundo llegaba y se asomaba a ver dónde estaba humeando el tizón, dónde estaba la parrilla, y el pastor nomás les decía: ahorita. Y el que llegaba se metía a la oración, y después de 3-4 horas de oración, amén, aleluya, pastor, ¿y a qué horas va a ser la carne asada? Ya la asamos 3 horas. Ya la asamos, quedó chamuscada. Después de 3 horas de oración, la carne se chamuscó, porque a la carne no le gusta orar. Esta es la iglesia. Tenemos que evitar caer en situaciones de conformismo. Tenemos que estar ocupándonos en oración, en alabanza, en adoración. Amén. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios para estos días es la unción de Él viniendo como lluvia sobre nosotros. Amén. Y hay muchos textos. Ya leímos unos cuantos el miércoles pasado. Por ejemplo, en Oseas 6 dice que Dios vendrá sobre nosotros como lluvia, como agua fresca que cae sobre la tierra. En Santiago 5 dice que así como el campesino espera la lluvia para que produzca la tierra, así tenemos que esperar la lluvia del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 11 habla de que Dios dará su lluvia a tiempo. Y habla de la unción como una lluvia. Vimos el miércoles pasado la promesa en Joel 2:28, donde dijo: y en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vimos el miércoles pasado el cumplimiento en el libro de Hechos, cuando dice que estaban todos orando unánimes, y de repente un estruendo y vino un fuego sobre la gente, como lenguas de fuego repartidas sobre las personas, y fue algo tremendo, glorioso. Y a partir de ahí está vigente. La unción, el Espíritu Santo sigue vigente. Hay iglesias donde dicen: no, ya no hay Espíritu Santo, ya no hay mover, ya no debe de haber milagros. El último milagro lo hicieron los apóstoles, y están equivocados. Porque Jesús dijo: a los que creen en mi nombre, las cosas que yo hago, aún mayores las harán. ¿Cómo las vamos a hacer si no es a través del Espíritu Santo? Entonces tú, iglesia, estás capacitada para que cuando ores por alguien suceda un milagro. Amén. Para que cuando ores por una situación suceda un milagro, de salud, económico, material. Cada vez que tú ores, se desata un poder de parte de Dios. Entonces, un cristiano que no ora es como el que saca un carro de agencia y está en la cochera, no lo usa, todavía está cubierto de plásticos. Y ahí está en la cochera. Oye, ¿cuánto tiempo tienes con el carro? Lo saqué de agencia hace 1 año. ¿Y no lo usas? No. ¿Qué pensarías de esa persona? Tanta falta que me hace, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo que un cristiano que no ora. Hay un poder contenido en él por causa del reino de los cielos, pero al no orar, al ver apatía, pasividad, conformismo, no está fluyendo ese poder hacia afuera. Necesitamos levantarnos como iglesia. No estés conforme, no estés cómodo. Cada vez que me preguntan: ¿dónde podré congregarme? Busca una iglesia donde no estés cómodo. Busca una iglesia donde el evangelio te incomode, te confronte y te haga crecer. Porque si te acomodas, entonces podemos caer en conformismo. En lo personal, desde que conocí de Cristo, me inicié en el camino de Dios y me formé entre gente, te digo, hambrienta y sedienta
de las cosas de Dios. Cuando yo conocí al Señor, me rodeé de gente hambrienta por las cosas de Dios. Personas que tenían hambre de ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Personas que rara vez fallaban a una reunión de la iglesia. Me formé entre puras águilas. En lo personal, para mí era tan difícil dejar un día a la semana ir a la iglesia. Algo se está perdiendo hoy en día en la iglesia. Algo está mermando esa hambre, porque yo creo que Dios nos llama a llevar una vida de devoción. La iglesia se lleva en el alma como Cristo. Sí. Pablo dice que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces yo llevo a Cristo en mi corazón, pero llevo la iglesia en mi corazón también. Si amo a Cristo, amo la iglesia, amo su palabra. Entonces hoy en día hay un bombardeo. La minoría pecadora grita y quiere imponer su pecado, y la mayoría estamos silenciosos, viendo pasar las cosas, como la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. ¿Cómo va a exagerar? La puerta de Alcalá. Entonces muchos cristianos están como la puerta de Alcalá. Están viendo pasar el tiempo y no hacemos nada. Vemos, nos asustamos porque nuestros hijos, nuestros nietos en las escuelas están entre un bombardeo de ideologías perversas. Y te asustas y ¿qué va a pasar? Y no hacemos nada. Entonces vamos a reprender el espíritu de la puerta de Alcalá para que se desate la unción de Dios. Amén. Tu vida debe ser una vida de devoción para Dios. Cuando tú llevas a Cristo en el alma, llevas la iglesia en el alma a donde quiera que vayas. A tu casa, primeramente, a tu trabajo, a tu escuela. Ponte a pensar cuánta gente que está a tu alrededor todavía no sabe que tú eres un hijo o una hija de Dios. Ponte a pensar cuánta gente todavía no está enterada de quién eres y de quién está en ti. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que me confiese delante de la gente, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Pero el que no me confiese delante de las personas, no le voy a confesar delante de mi Padre. Wow. Yo quiero que el Señor hable de mí todo el día con el Padre. Señor, háblale de mí. Nada más como Pedro Infante, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. Ah, no, esa no viene en la Biblia, ¿verdad? Bien, Amós capítulo 8, verso 11. Amós 8:11. Dice, el Señor Dios, es palabra de Dios para todos, ¿sí? El Señor Dios afirma, vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. ¿Será hambre y sed de qué? De oír la palabra del Señor. La gente andará sin rumbo, de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente, ¿qué dice? Andarán todos de un lado a otro, buscando el mensaje del Señor, pero no lo encontrarán. En esos días la sed debilitará a las jóvenes hermosas y a los muchachos fuertes. Wow, tremendo. Estaba estudiando eso y híjole, Dios golpeó mi corazón. Va a haber tiempos donde vendrá hambre y sed por la palabra de Dios. La gente va a buscar la palabra y no la va a encontrar. Y nada más date cuenta al paso que vamos. Me estaba enseñando mi hijo menor un artículo en Facebook que va a estar prohibido en Facebook publicar que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, eso es en Facebook. Y al rato van a empezar a clausurar iglesias y van a empezar a demandar a ministros, padres, pastores, y van a empezar a acusar a la iglesia. ¿Por qué? Por una minoría ruidosa y una mayoría silenciosa.
Pero bueno, no es algo que nos deba de asustar, pero tampoco hay que dormirnos en nuestros laureles. Hable de la palabra de Dios mientras usted tenga oportunidad. Háblele a su familia, que nadie en su casa llegue a morir un día sin conocer la salvación de Cristo. Amén. No lo van a encontrar. Andarán de un mar a otro, del norte al oriente, andarán de un lado a otro buscando el mensaje del Señor y no lo van a encontrar. ¿Qué pasó con el arca de Noé? Noé, mientras construía el arca, les habló de la salvación, se burlaron de él. Ay, cuando cerró la puerta y empezó a llover, una semana, 2 semanas, 3 semanas lloviendo, y la gente, Noé, ábrenos la puerta. No, ya no puedo abrir la puerta, está cerrada. Si la abro, me ahogo yo y mi familia. Entonces va a llegar un día en que la palabra de Dios ya no se va, la gente ya no la va a encontrar. Pero ¿qué dice el Señor? Vendrán tiempos que haré que haya hambre. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, es un momento especial. Este es un momento especial. No sé tú cómo lo tomes, pero para mí es un momento especial. Mucha gente se reúne para muchas cosas, poca gente se reúne para escuchar la palabra de Dios. Tú le hablas del evangelio a un joven o a una joven, ¿y qué te dicen? No, ya que esté viejo, ya que esté vieja, ahorita, amá, déjame disfrutar la vida. Apá, no, estoy plebe, hombre. No, ya que esté viejo, dicen los muchachos. Pero ¿qué dice ahí al final? En el verso 13, dice, la sed debilitará a las jóvenes hermosas y a los muchachos fuertes. Una debilidad espiritual por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, nuestros jóvenes hoy en día están débiles por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Están débiles. Por eso los jóvenes hoy en día son muy quebradizos, son muy frágiles. Todo confunden. Lo bueno le llaman malo, lo malo le llaman bueno. Todo está de cabeza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay debilidad espiritual en la juventud por falta del conocimiento de la palabra. Yo recuerdo a mi mamá, nunca me perdió la fe. Desde los 6 años me empezó a mandar a doctrina. No hice la primera comunión hasta como a los 12. Reprobé 6 veces. Era el demonio del grupo. Decía mi catequista cada año, ay, vienes otra vez. Pues mi mamá me mandó, se aguanta. Y ya a los 11, 12 años después de reprobar doctrina, yo creo que la catequista fue y habló con el sacerdote, ya por favor, que haga la primera comunión. Y sí, de panzazo hice la primera comunión. Pero mi mamá nunca me perdió la fe. No dejó de obligarme, de imponerme, de exhortarme. Ve a doctrina y ve. Mamá, pero ya no me quiere la catequista, no le hace, voy a rezar por ella. Pero tú ve. Nunca me perdió la fe. Nunca le pierdas la fe a tus hijos. Insísteles, persísteles, incomódalos. A los 23 años yo ya conocía de Cristo. Un día me topé a una muchacha jovencita y al platicar con ella me dijo, mi mamá es fulana de tal, tú eres la hija de mi catequista. ¿La conoces? Sí. Me hizo un exorcismo 6 años y no pudo. De veras, le voy a platicar de usted. Y le habló, oye, mi mamá quiere verte porque le dije que eras cristiano y no me creyó. Ah, no, fui y la visité. Tú, el demonio aquel. Sí. Y lloró, no sé si de alegría o de miedo, pero lloró. Pero es que eras una bala perdida. O sea, yo dije, de andar en drogas, de andar en alcoholismo, en lo que sea, menos eres cristiano, sí. Gloria a Dios, dijo ella, muy católica, de hueso brilloso, pero se emocionó de saber que era cristiano. Sí, le dije, y gracias a Dios que me la puso otra vez en el camino. Quiero agradecerle todos los años que me aguantó y me sembró una semilla.
ahora yo vengo a traerle la verdad. ¿Cómo? Siéntese. Todo lo que usted me enseñó, ahora yo se lo voy a poner clarito sobre la mesa. Y ahí estuve 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que mi catequista aceptó a Cristo en su corazón. Ella creyó que ya lo traía, pero dijo qué equivocada estaba. Ahora el demonio la evangelizó. Ya estaba exorcizado. Hambre. La falta de la palabra de Dios debilita el alma de una persona. Dice, las jóvenes hermosas, los muchachos fuertes, la sed, la falta de la palabra los va a debilitar. Y hoy en día los plebes creen que todos lo saben, ¿no? No, hombre, se creen la Siri, o ¿cómo se llama? No, la Alexa. Todos saben los plebes. No le aceptan a mamá y a papá un consejo porque todos lo saben. No hay nada nuevo que les puedas enseñar. No, si desconocen la palabra de Dios, lo ignoran todo. Discúlpenme los jóvenes, pero si desconocen o rechazan la palabra de Dios, están en completa tiniebla. Están ignorando todo. Entonces, cada reunión en la iglesia debe de ser algo especial. Debe de ser algo especial. Cuando se llegaba a la reunión en mi iglesia, en mis primeros años de cristiano, se llegaba el miércoles o el domingo. Cuando se llegaba el miércoles, de mediodía para abajo me entraba una ansiedad. Hoy es día de iglesia, hoy es día de iglesia. Y me entraba una ansiedad. Y pensaba cómo acomodar todo para poder ir a la iglesia. El sábado me entraba una ansiedad porque al día siguiente había reunión en la mañana. Desde un día antes era una ansiedad. Y la sigo teniendo, gracias a Dios. No pierdas el hambre y la sed por la palabra de Dios. Amén. Y hoy en día, mira la gente, la iglesia, se le olvidó que cada reunión es especial. Y por la abundancia de pan, por la abundancia del evangelio, por la facilidad que tenemos hoy en día de escuchar la palabra, nos damos el lujo de escoger a qué reunión vamos a ir. La gente se cansa. No, hoy no voy a ir, voy a ir el domingo. Al cabo es que mañana hay célula, el viernes hay oración, voy a ir hasta el domingo. O no voy a ir el domingo, voy a ir el miércoles. Y nos damos el lujo de elegir a qué reunión ir. ¿Sabes por qué? Por lo fácil. Pregúntale a un chino, a un chinito cristiano, pregúntale a un coreano cristiano, pregúntale en Rusia a un cristiano, en Turquía a un cristiano, pregúntale qué tan fácil la tiene para ir y escuchar el evangelio. Si los sorprenden con una Biblia, o hay cárcel o hay pena de muerte. No se pueden reunir a estudiar la palabra. Y a veces la iglesia estamos en una pasividad, estamos en un conformismo. ¿Sabías tú que en el desierto el pueblo de Israel cayó en una pasividad? Dice la Biblia que se hartaron del maná que Dios les mandaba. Números 21:4, palabra de Dios para todos. Los israelitas se fueron del monte Jor por el camino del Mar Rojo, cuando dando un rodeo, ¿qué dice? ¿No está todavía? Para no pasar, ¿estamos leyendo? Por el territorio de Edom. En el camino la gente, ¿qué dice? Perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Y empezaron a cuestionar: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. ¿Sabes cuál era la comida miserable? El maná que Dios les estaba mandando del cielo. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Así se expresaba el pueblo del alimento que Dios le estaba enviando. Entonces, dice el Señor, les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. Y bueno, el resto de la historia habla de una serpiente de bronce que Dios le indicó a Moisés. Pero aquí el punto es que el pueblo se cansó
se hartó del alimento que Dios les daba a diario. Sí. Así como cuando le mandas un versículo a alguien todos los días por WhatsApp, y entre todos va a venir, ay, se está moliendo otra vez. Gente que se harta, se cansa de estar recibiendo el pan. Hay tanta facilidad. El pueblo tenía tanta facilidad. No tenía que trabajar. Amanecía y ya estaba el maná que descendía por la noche. Iban y lo recogían, lo suficiente para comer ese día. ¿Y qué dijeron? Estamos hartos de esta comida miserable. La iglesia corre el riesgo de caer, de cansarse de la abundancia, y eso es lo que ha estado afectando el fluir de la unción en la iglesia. Que la iglesia se acostumbra a la abundancia del pan, se acostumbra a lo que Dios nos manda a diario y nos descuidamos. Porque ahora en un clic, mira, tengo la Biblia en el teléfono, es que no tengo lentes, ponle en audio, es que hay gente que todavía tiene el hábito de leer el libro físico, pero ahorita todo está re fácil. Tú pones una aplicación, descargas tu Biblia, buscas el versículo que quieras, lo puedes comparar 20, 30 Biblias diferentes. Hay tanta facilidad que la gente se cansa de la abundancia de pan. La iglesia se cansa de la abundancia y eso afecta el fluir de la unción. Y lo que dificulta no es la escasez. En la escasez uno se mete en un rincón a orar y a buscar soluciones en Dios, pero la abundancia puede adormecer a la iglesia. La abundancia puede adormecer a la iglesia. El acostumbrarme a tener todo fácil, la iglesia entra en un sueño espiritual, en una debilidad. Bueno, te voy a decir una buena noticia. Dios ya no va a mandar serpientes venenosas. En aquellos días Dios se encargaba de ejecutar las consecuencias. En estos días ya no, estamos por gracia. Dios ya no está mandando serpientes venenosas. Ahora la serpiente lo hace por su cuenta. Y cuando la serpiente ve que un cristiano, una cristiana descuida la unción porque se hartó del pan de Dios, y entonces dice la serpiente, a este le puedo picar, a este le voy a inyectar el veneno. Mira, todos los días escucha la palabra y sigue igual de batallosa, de batalloso y de quejoso, de quejosa. A este, dice la serpiente, le voy a inyectar mi veneno. ¿Por qué? Porque no está la unción sobre esa persona. No hay discernimiento. Se cansó de tanto pan que está deteniendo la unción. Y bueno, ahora la serpiente por su cuenta, aprovechando la escasez de esa unción, sobre el cristiano adormecido. ¿Y qué hace la serpiente con el cristiano adormecido? ¿Qué hace? Viene y le inyecta más veneno. Y le hace así, a la cuna. A la rurru niño, duérmase me. ¿Cuál te cantaban a ti de cuna? A mí me cantaban esa. A la rurru niño. ¿Te acuerdas de las canciones de cuna? Yo me acuerdo porque mi mamá después de mí se la cantó a dos más hermanos más chicos que yo. El diablo no ve amenaza en un cristiano adormecido. Nada más va y le mueve la cuna de pasadita. Tú tranquilo, hombre. Viene el diablo y dice, está bien, hombre, no te claves mucho. No te claves mucho en la Biblia. Todo bien, todo bien. Tú ve a la iglesia, pero no te claves, hombre. Estás muy joven, tienes que alegrarte, tienes que conocer de todo. Error. La serpiente hoy a la juventud le dice, tienes que probar de todo, que nadie te cuente. Aguas, ese es el veneno de la serpiente. Sí, eso les enseñó. He escuchado líderes religiosos ministrando jóvenes que no les cuenten nada a nadie, ustedes prueben de todo. Ande pues, ahí me avisan.
No es cierto. ¿Qué necesidad tienes de jalarle la cola a un perro si ya te dijeron que si se la jalas te va a morder? ¿Qué necesidad tienes de jalársela? Es que la quiero vivir. Ah, bueno, pues jálesela. Cada quien decide. Entonces, pase la alabanza, por favor. Necesitamos volver a las raíces. Necesitamos amar la casa de Dios. Necesitamos quitarle los estorbos a la unción de Dios. Amén. Nada más 3 amenes. Con esos 3 la hago. ¿No anhelas tú un avivamiento en tu alma? Porque el avivamiento de la iglesia no depende del pastor. El avivamiento de una iglesia depende de cada persona. ¿No anhelas tú un avivamiento en tu alma? Que se despierte otra vez el hambre y la sed por la palabra. Nada más 2 o 3 amenes. Estamos orando por un avivamiento. Y para calarle vamos a poner la reunión del domingo a las 11 a las 8 de la mañana. ¿Cómo, pastor, a las 8 de la madrugada? Si a las 11 llego barrido. Hay iglesias que se reúnen a las 7 de la mañana, los domingos. Yo oro por una iglesia así. No le hace que el domingo hagamos 3, 4 reuniones en el día. No le hace. Una a las 7, una a las 9, otra a las 11, otra a la 1. No le hace. Pero ¿cómo va a llegar ese avivamiento? Cuando yo permito, cuando yo recupero el hambre y la sed por el evangelio. El hambre y la sed por las cosas de Dios. Cuando vuelvo a darle importancia a todas y cada una de las reuniones que hay en la semana. Porque todas son especiales. Porque en todas se habla del Señor Jesús. Amén. Mira, todos trabajamos, ¿de acuerdo? Pero parece que en aquellas épocas nadie trabajaba, porque nadie fallaba a la iglesia y decía, qué perezosos, estos no trabajan, se la llevan en la iglesia. Pero no era eso, todos trabajábamos, pero hacíamos espacio. Hacíamos un espacio. Yo trabajaba con patrón y me la pinteaba 1 hora, 1 hora y media. Digo, era mi situación, no te digo que lo hagas, pero yo te hablo de mí. No está bien lo que hacía, pero le decía a mi compañero, oye, hazme un paro. Tengo que ir a la célula 1 hora y media, ¿me aguantas? Sí, hermano, vaya, no se preocupe. Y me daba chance y me le pelaba. Pero en 1 hora y media exactito estaba de vuelta en mi empleo. Necesitamos, iglesia, tener hambre y sed por las cosas de Dios. Amén. Cristianos que se han ido adormeciendo por la abundancia de pan, y eso provoca escasez de unción. Ya no hay disposición o interés en las cosas de la iglesia. Me da lo mismo ir a la iglesia que ir a una fiesta. Me da lo mismo ir a la reunión que de quedarme a descansar. Me da lo mismo. Y entonces perdí el interés, perdí el valor de lo que es eterno. Estoy haciendo de lo eterno algo cotidiano, algo que tiene la misma importancia que cualquier otra actividad, y eso detiene el fluir de la unción en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra congregación. Entonces vamos a orar por una iglesia avivada. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo sucede en el nombre de Jesús. Empieza a orar y dile: Señor, despierta otra vez en mí hambre y sed por tu palabra, por tu casa, por tu iglesia. Despierta otra vez en mí. Cuando recién liberaron el asunto del coronavirus y ya podíamos reunirnos otra vez,
Y una persona me daba testimonio en una de las reuniones, una de las misiones. Me dijo: pastor, cuando estaba yo enfermo de COVID o que había COVID, viera cuánto anhelaba congregarme en la iglesia. Llegué a llorar porque no podíamos juntarnos en la iglesia o en la casa donde nos reuníamos. Pero hay algo curioso: ahora que puedo, me da una flojera. Ahora que puedo reunirme, me cuesta tanto trabajo disciplinarme y comenzar a ir otra vez. Sí, porque siempre habrá cosas que nos hagan sentirnos tentados o atraídos de dejar de hacer lo que el Señor me pide que haga. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? 3 cosas mínimo tienes que mantener a diario: oración, lectura de la palabra y congregación. Mínimo esas 3 actividades diarias o cada que puedas, constantemente te van a mantener en un avivamiento: oración, lectura de la palabra, congregación. Levanta tus manos. Comienza a platicar con el Señor y mientras le adoramos.